hacer comparaciones en forma lineal. Video sobre decibeles y recordando lo importante del video anterior, un decibel es una comparación entre dos magnitudes. Por ejemplo, nosotros podemos hacer comparaciones en forma lineal de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que una batería de 3 volts es 3 veces de mayor voltaje en comparación a una batería o una pila de 1 volt. Entonces lo que hicimos fue una comparación, pero una comparación de forma lineal, o sea, 3 veces. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero también podemos hacer esa comparación de forma logarítmica. Recordando en el video anterior, cuando tenemos voltaje y queremos pasar a decibeles en referencia a voltaje, necesitamos utilizar la siguiente fórmula. Y recuerden que en el voltaje 2 se va a colocar el voltaje de referencia y en el voltaje 1 el voltaje que vamos a comparar. Si nosotros vaciamos en el voltaje 2 nuestra referencia, que sería 1 volt, y en el voltaje 1 nuestro voltaje que vamos a comparar, que en este caso son 3 volts, y metemos esto a la calculadora, nos va a dar un valor aproximado de 9.5424 dB. Y recordemos también que la referencia que nosotros coloquemos en el voltaje 1 nos va a dar las unidades de los decibeles. En este caso, como nuestra referencia es 1 volt, entonces colocamos dB volt. dB volt quiere decir que son decibeles referentes a 1 volt. Entonces, podemos decir que esta batería de 3 volts es 3 veces mayor en referencia a la batería de 1 volt, o podemos decir que esta batería tiene 9.5424 dB volts. Entonces, básicamente estos son los decibeles. Vamos a realizar una comparación en forma logarítmica de dos cantidades. Vamos a recordar que para el caso de potencia debemos utilizar las siguientes fórmulas. Si nosotros estamos en lineal, o sea, en potencia, y queremos pasar a dBs, necesitamos utilizar la siguiente fórmula, en donde nuevamente, y es importante saber que en P2 va a estar nuestra potencia de referencia y en P1 nuestra potencia que queremos comparar. Y si nosotros tenemos ya los dBs, por ejemplo dBms, explicaba en el video anterior que los dBms son decibeles con referencia a 1 miliwatt. Entonces, si ya tenemos los decibeles y queremos obtener la potencia, necesitamos utilizar la siguiente fórmula, en donde es 10. En la parte de arriba vamos a colocar la cantidad de decibeles y abajo vamos a colocar 10. Y para voltaje debemos usar la siguiente fórmula. Se utiliza esta fórmula. En ambos casos, la referencia que nosotros coloquemos en B2 y en P2 nos va a dar las unidades o nos va a decir qué tipo de decibeles tenemos. Por ejemplo, si tenemos aquí 1 volt, pues vamos a tener dB volts. Si tenemos 1 microvolt en la parte de abajo, pues vamos a tener dB microvolts. Aquí si tenemos en potencia tenemos 1 miliwatt, vamos a tener dBms. Y si tenemos 1 watt, vamos a tener dB watts. Para el voltaje, si ya tenemos los decibeles y queremos saber cuánto voltaje es ese, debemos utilizar esta fórmula, donde en esta parte vamos a colocar los decibeles y aquí un 20. Nos piden expresar 18 miliwatts a dBm. Entonces, como en este caso estamos en potencia, necesitamos pasar de lineal o de los números que nosotros conocemos a decibeles. Entonces debemos utilizar la siguiente fórmula. Como nosotros ya sabemos que un dBm es un decibel que tiene como referencia a 1 miliwatt, entonces
sabemos que P2 debe de ser igual a 1 miliwatt. Y en P1 vamos a colocar nuestra potencia, la cual vamos a comparar. En este caso son 18 miliwatts. Es muy importante aquí resaltar que las unidades de P1 y de P2 deben de ser ambas iguales. En este caso, como estamos utilizando dBms, P1 debe de estar igual en unidades de miliwatt. En este caso ya nos lo dieron automáticamente, pero si no nos dan miliwatts, tenemos que hacer una conversión. Por ejemplo, si nos dan un watt, debemos hacer una conversión para saber cuánto es un watt en miliwatts y colocar en esta fórmula. Si nosotros sustituimos P1 y P2, tenemos esta fórmula. Y como podemos observar, aquí ya coloqué el dBm, porque estamos en referencia o estamos tomando como referencia a 1 miliwatt. Nosotros metemos esto en la calculadora y nos da como resultado aproximadamente 12.5527 dBm. Entonces, este sería nuestro resultado. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nos piden expresar 10 microwatts a dBm. Lo primero que debemos de hacer es pasar nuestros microwatts a miliwatts. Sabemos que micro tiene el prefijo 1 por 10 a la menos 6 y micro y mili tiene el prefijo 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, debemos de mover nuestro punto decimal 3 unidades, 1, 2 y 3. Y bueno, 10 microwatts es igual a 0.010 miliwatts. ¿Ok? Entonces ahora, como ya tenemos en miliwatts, podemos hacer nuestro procedimiento del video anterior. Y tendríamos que... Y bien, colocando estos valores en nuestra calculadora, nos da un resultado de menos 20 dBm. Ahora, aquí podemos notar, siempre que nos den menos 20 dBm, quiere decir que estamos muy por debajo del valor de 1 miliwatt. Y si nos dan valores positivos de dBm, quiere decir que nuestra potencia es mayor a 1 miliwatt, como lo podemos ver aquí. Aquí se ve claramente que 0.010 miliwatts es menor que 1 miliwatt. Entonces la clave de este ejercicio fue dejar dentro de los corchetes las mismas unidades. Si nos dan microwatts, tenemos que pasar a miliwatts y bueno, tendremos esto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio similar a este. Si nos dicen que tenemos 10 dBm y queremos saber cuánta potencia es, entonces debemos de pasar ahora de escala logarítmica a escala lineal. Entonces si regresan el video y ven las tablas de las fórmulas, estamos en presencia de potencia, por lo tanto debemos de pasar de forma logarítmica a lineal con la fórmula de 10 sobre los 10 dB sobre 10. Con esta fórmula es con la que vamos a trabajar. Y ahora en los dBs nosotros podemos colocar cualquier dB que sea. En este caso tenemos dBms, pero bien puede ser dBwatt o dBu o dB lo que sea. Entonces vamos a reemplazar los valores en esta fórmula y nos da un resultado aproximado de 10. Ahora, como nosotros sabemos que un dBm es en referencia a 1 miliwatt, nosotros entonces debemos de tener aquí como resultado unidades de miliwatt. Estos mismos pasos se deben de seguir cuando estamos trabajando con voltajes o con corrientes, pero ahora debemos utilizar las fórmulas correspondientes a voltaje. Si quieren pueden regresar al video y pues ahí pueden observar cuáles son las fórmulas. Vamos a realizar este ejercicio. Nos piden expresar 5 volts en dB-volts. Bien, recordemos que un dB-volt es un volt referente a un volt. Y como estamos queriendo pasar de lineal o de voltaje a decibeles, necesitamos utilizar la siguiente fórmula.
dB es igual a 20 logaritmo base 10 del voltaje 1 sobre el voltaje 2, en donde el voltaje 2 es la referencia, que es un volt. Entonces va a ser un volt y el voltaje B1 son los 5 volts que nosotros queremos comparar. Sustituyendo en esta fórmula nos va a dar un resultado en dB volts de aproximadamente 13.9794 dB volts. Y ahora, realizando lo que nos piden en esta parte del ejercicio, debemos de pasar de decibeles a voltaje. Recordemos que para pasar de decibeles a voltaje necesitamos utilizar esta fórmula, en donde en la parte de arriba vamos a colocar la cantidad en decibeles y abajo un 20. Tenemos 3 dB volts, aquí tenemos dB volt, por lo tanto debemos de calcular esto, 3 dB volt, en donde tendremos un valor aproximado de voltaje 1.4125. Y estas serían las respuestas de este ejercicio. Como ven, pues realmente es muy fácil, solamente hay que tener en mente las fórmulas. En este ejercicio tenemos un amplificador que nos va a dar una ganancia de 20 dB y tenemos que la potencia de entrada, o Pin, es igual a 3 dBm y queremos saber cuánto nos va a entregar de potencia a la salida, pero en watts. Ok, entonces este es un ejercicio útil, porque cuando nosotros queremos hacer sumas o obtener ganancias con decibeles, pues nos encontramos con dBs a secas, o sea, 20 dBs. No 20 dBm, no 20 dB watts, no, solamente 20 dBs. Lo que debemos hacer aquí, pues es realizar una suma de los dBms que tenemos a la entrada, 3 dBms más 20 dBs. Si tenemos dBs, nos está diciendo que vamos a tener una amplificación de cualquier cosa que entre por aquí. Entonces, como vamos a tener una amplificación en logaritmos, cuando nosotros vamos a realizar una multiplicación de ganancias, pues simplemente hacemos una suma y esto nos daría 23 dBms. Entonces, recalcar que cuando tenemos una unidad de dBs, lo sumamos tal cual. Por ejemplo, ahora, si tuviéramos aquí un menos 20 dBs, tendríamos que tener 20 dBms y restarles 20 dBs. Esto nos daría como resultado menos 17 dBms. Si nos encontramos con dBs, simplemente debemos hacer la suma directa de este coeficiente con este. Y realizando esta suma, dejamos las unidades de la entrada y tenemos 23 dBms. ¿Ok? Pero queremos saber cuánto es en watts a potencia. Para la potencia tenemos que es un 10 los dBs sobre 10. Sustituyendo estos 23 dBms, aquí 23 dBms, y sustituyéndolo en la calculadora, esto nos da como resultado 199.54. 52 aproximadamente, porque aquí tenemos más decimales, pero lo podemos hacer aquí. Pero recordemos que aquí estamos metiendo dBms. Si tenemos dBms, aquí vamos a tener unidades de miliwatt.
Por lo tanto, si nosotros damos esta respuesta, estaríamos equivocados, porque nos lo están pidiendo en watts. ¿Qué debemos de hacer para pasar de miliwatts a watts? Debemos de recorrer nuestro punto decimal 3 posiciones. Y tendríamos que la potencia es igual a 0. Esta cantidad, watts. Y esta sería nuestra respuesta. Vamos a realizar otro ejercicio para que se entienda. En este ejercicio nos están diciendo que tenemos dos señales de entrada. Una señal es de 20 dBm y la otra señal es de 20 dBm. Nos están diciendo que tenemos un sumador. Entonces estas dos señales se van a sumar. Después de sumadas van a entrar a un amplificador. Sé que es un amplificador porque los dBs están positivos. Y queremos saber cuántos dBms van a salir en esta posición. Como decía, pues tenemos que hacer una suma. Aquí, ¿qué pasa si nosotros sumamos 20 más 20? Pues podría decirse que tenemos 40 dBms, pero esto sería incorrecto. Debemos de darnos cuenta que cuando estamos utilizando dBms, nosotros estamos en escala logarítmica, no en escala lineal. Si nosotros estuviéramos en escala lineal, tuviéramos 20 volts o 20 watts más 20 watts, aquí sí se suman porque estamos en lineal y serían 40 watts. Bien, pero como estamos en dBms, no podemos hacer eso. Existe una propiedad que quizás ustedes sepan, que 3 dBs es igual al doble, ¿no? Si tenemos una señal y le aumentamos 3 dBs, pues tendríamos el doble de esa señal. Aquí, como estamos viendo, las dos son iguales, 20 dBm y 20 dBm. ¿Qué pasa si yo sumo 2? Tendría 2 veces 20 dBm. Entonces tendría que agregarle un 3 dBm. 20 dBm más 20 dBm, y esto es igual a 23 dBm. Porque lo que estoy haciendo es sumar la misma señal 2 veces. O lo que es lo mismo, sumarle 3 dBs. Entonces nos da como resultado 3 dBm. En este punto nosotros tendremos 23 dBm. Ahora, estos 23 dBm están entrando a un amplificador de 3 dBs. Si nosotros tenemos dBs, lo que debemos de hacer es sumárselos. Entonces aquí tengo 23 dBm más 3 dBs, y esto me va a dar 26 dBm. Ok, espero que se haya entendido bien esto, porque se le está sumando 3 dBm. No tiene nada que ver con este amplificador. Es simplemente porque como tenemos la misma cantidad, debemos sumarle 3 dBm. Lo que podemos hacer también es pasar esto a miliwatts, sumar estos miliwatts y luego volverlos a pasar a dBm, y se van a dar cuenta que nos da como resultado 23 dBm. Y bueno, estamos amplificando 3 veces lo que sea, entonces le sumamos otros 3 dBs y nos da 26 dBm. Entonces, como resultado, aquí tendríamos 26 dBm. ¿Ok? Y bueno, espero que con estos ejercicios se entienda. Básicamente, esto es lo que se pueden encontrar. Vamos a hacer otro ejercicio. Y bien, en este ejercicio pues tenemos lo mismo. Tenemos un sumador, dos señales se están produciendo aquí y otra acá, se suman y luego entran a un atenuador. Los atenuadores se representan mayormente con este símbolo, y luego un amplificador. Entonces, ¿cuántos dBm tenemos aquí? Bien, lo que debemos de hacer es sumar estos dos dBm. Como les decía, bien podemos pasar de dBm a miliwatts con la fórmula 10, los dBm sobre 10, y nos va a dar un valor X. Esta misma fórmula la aplicamos para acá y nos va a dar un valor X. Como ahora pasamos
del logarítmico a lineal, estos dos valores los podemos sumar, ¿no? Linealmente. Ya que lo sumamos linealmente, lo volvemos a pasar a dBms con la fórmula 10 logaritmo base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2, en donde la potencia 2 va a ser un miliwatt. Espero que esto ya haya quedado claro. Si no, ve el anterior video y ve este nuevamente. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 66 dBm. 63 dBm más 63 dBm nos va a dar 66. Nos va a dar 66 dBm. O sea, cuando estamos en escala logarítmica y sumamos la misma cantidad, entonces debemos de sumarle 3 dB únicamente. Entonces aquí vamos a tener 66 dBm. Vamos a entrar en un atenuador en donde debemos de restarle 8 dB. 66 menos 8 nos da 58. Voy a hacerlo aquí. 58 dBm. Y aquí vamos a tener los 58 dBm. Entonces ahora vamos a pasar por un amplificador. Debemos de sumarle 10 dB. Si sumamos 10 dB nos da 68 dBm. Entonces, ¿cuál es mi salida? Pues aquí tendremos 68 dBm. Y esta sería nuestra respuesta. Y bien, básicamente, pues estos son los decibeles, es como se deben de manipular. Recordar, si tenemos dBm, si queremos pasar a escala lineal, pues hay unas fórmulas para potencia, y si estamos trabajando con voltaje, hay otras fórmulas para voltaje. Se utiliza mayormente la potencia que el voltaje, porque pues así se ha decidido, y los ejercicios que puedan ver van a tenerlos de esta forma. Posiblemente en otro video, si es que así lo requieren o me lo indican en los comentarios, hago otro video con ejercicios más complejos, o si tienes un ejercicio que no entiendas, pues bien te lo puedo explicar, déjamelo en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.